contemplar. Viene el día de Jesús, el Señor. Viene el día de Jesús, mi Señor. Iglesia, familia, bienvenidos sean, esperando se encuentren muy bien en casa. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, dándoles la bienvenida. Estamos como iglesia nuevamente llevando a cabo estas transmisiones, estos videos. Y bueno, prepara tu corazón, es un tiempo para exaltar el nombre de nuestro Señor, recibir la palabra de Dios y bueno, pues gozarnos juntamente, a distancia obviamente, como hermanos. Así es que prepara tu corazón esta mañana. Y si tienes tu Biblia, ábrela en el Salmo 103, por favor. Y la palabra de Dios esta mañana dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Amén. Es un tiempo de agradecerle al Señor, así es que dispón tu corazón, este tiempo para exaltar el nombre de nuestro Señor y darle gracias. Bendice alma mía al Señor en todo tiempo. Amén. Bueno, pues es tiempo de exaltar a nuestro Dios. Vamos a alabarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Tú que estás ahí en casa, dispón tu corazón para exaltar al Rey. Dale un aplauso ahí donde tú estás para darle la gloria a nuestro Señor. Amén. Amén. Dale un grito fuerte de alabanza al Señor. Te exaltamos, Señor, esta mañana. Te glorificamos con todo nuestro corazón, Dios. Asombroso Dios, reinas con poder, escuchen su voz, nada se compara a Él. Eres único nuestro Dios. En la oscuridad, reyes temblarán, hablarán de su poder. Exaltamos esta mañana, Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey ahí donde tú te encuentras en este momento? Exalta el nombre de nuestro Dios, iglesia. Él es digno de alabanza. Asombroso Dios, reinas con poder, escuchen su voz, nada se compara a Él, nada se compara a ti, Dios. Se levantará en la oscuridad, reyes temblarán, hablarán de su poder. Y viene cantando sobre los montes con su poder. Y viene danzando por los collados, Jesús el Rey. Oh, 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 oh.
exaltamos esta mañana, glorioso Dios. Eres digno de gloria, de suprema alabanza, Padre. Nuestra alma te adora, Señor. Nos rendimos esta mañana en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén. Señor Jesús, permítanos llegar ante tu presencia, Padre. Permítenos llegar hasta tus pies, Señor, y adorarte. Que no adoras ahí en tu lugar al Señor Jesús esta mañana. Permite que tu hogar sea un altar en esta mañana para el Señor Jesús. Adóralo en espíritu y en verdad. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No
hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Que Jesús prometió. A todos sean bienvenidos. Una vez más tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y pues las condiciones en nuestro país han estado teniendo cambios. Hay nueva normalidad en cuanto hay actividades en las cuales ya se pueden ir retomando. Posiblemente ya como iglesia cristiana hemos de ir también ya paulatinamente retomando actividades. Sin en cambio creo que esta forma, esta manera de enviar la palabra, de tener este tiempo para compartirla y la oportunidad de cualquiera de ustedes que ya nos ha estado viendo y siguiendo, de continuar así en esta forma, llevando el Evangelio. Quiero invitarte a que siempre tengas el hambre por buscar a Dios, siempre tengas la oportunidad de ir a la palabra, de consultar todo en ella, porque es por medio de ella como nuestro conocimiento y la revelación de Dios se hace presente a nosotros. Así que en esta ocasión de lo que hemos estado hablando en estas semanas anteriores es sobre la persona de Jesucristo. Como un pilar, como la base, como lo más importante, como lo indispensable, por cuanto es una iglesia cristiana, lo que somos, Centro Cristiano Peniel, de donde ahora necesario es conocerlo un poco más. Dice la Biblia que nosotros tenemos que crecer, esto está en Efesios capítulo 4, versículo, quiero citarlo exactamente de la referencia que menciona, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente, leo desde el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al hablar entonces de unidad de fe, de perfeccionamiento, de conocimiento, de crecimiento como discípulos, como cuerpo de Cristo, tiene que ver con una unidad de fe, hablando de que creamos la misma cosa, que podamos conocer todo lo que conlleva la persona de Jesucristo, como la base fundamental de iglesia cristiana que somos. Nuestra idea, nuestro llamado como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesucristo, se tiene que enfocar a la palabra de Dios. Lo digo de una manera muy clara por lo siguiente: la iglesia cristiana no se basa en tradiciones, no se basa en denominación, no se basa en la historia natural de la propia iglesia, se basa en la palabra de Dios. Porque no somos una corriente más en cuanto a una religiosidad, no somos solamente una doctrina más, somos la iglesia que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo vino y estableció y nos dio su santa palabra para que por medio de ella su iglesia crezca, se edifique, se gobierne, se administre y obviamente crezca. Así que la importancia que la misma palabra nos da sobre conocer a Jesucristo es muy relevante, es importante, es indispensable, porque no puede haber cristianismo sin Cristo, no podría haber discípulos que no conozcamos a su Maestro. De ese modo, entonces, es por esto que estas predicaciones, esta enseñanza, nos tiene que fundamentar que nuestra fe es en esa persona, en la persona de Jesucristo. Así que te voy a invitar a pedirle en su nombre a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, a pedirle a nuestro Dios el Padre, que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a aprender y conocer más de esto que es la persona de Cristo. Señor, te damos muchísimas gracias. El podernos haber llamado, rescatado y aún más, que por amor de ti mismo diste a Jesucristo tu Hijo para que el mundo pueda conocerte y pueda ser perdonado cuando ellos tengan la oportunidad de recibir y conocer en su corazón quién eres tú. Permítenos que a través de este medio en tu palabra, todos los que escuchen este mensaje tengan la oportunidad y la posibilidad de venir al arrepentimiento y conocerte como único y suficiente Salvador.
Dispone este tiempo, Señor, para que toda persona, allí donde se encuentre, quite toda distracción, quite todo temor, toda ansiedad y le permitas ser tierra fértil para que tu palabra como semilla caiga en buena tierra y traiga salvación y vida eterna a sus vidas. Me pongo en tus manos y pido tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Así que comienzo con la cita que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40 al 43, ya que en este momento, en este lapso de historia en el Evangelio de Juan, cuando hablaron de la persona de Jesucristo, la situación sobre saber quién era, dónde venía, qué hacía, cuál era su intención, su propósito al estar en la tierra, generó una división. Juan capítulo 7, versículo 40 hasta el 43. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. El tema que hoy abordo, el tema que hoy quiero expresar, es que Jesús era completamente humano, completamente hombre. Y es que esta cualidad, la semana anterior hablamos sobre la encarnación, sobre la forma y el propósito para ello, y es que la parte de la encarnación al respecto de tener a Jesús en presente en nuestra fe y en nuestra vida espiritual tiene que ver también con el entendimiento y el fundamento de saber que sí es verdad que Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. Y al decir que es hombre, su humanidad en este sentido tiene que estar palpablemente demostrada, y el misterio, la revelación hacia nosotros tiene que llegarnos para comprender esta situación, que aunque siendo hombre siguió siendo Dios, y aunque siendo Dios siguió siendo hombre. En muchas corrientes religiosas de otro tipo de dioses con D chica, por el hecho de hacer la gran diferencia que el único Dios verdadero es el que se revela en la Biblia, hacen ciertas relaciones al respecto de esta porción de pensar que esos dioses o ese Dios puede venir y poderse como que místicamente tomar alguna forma, ya sea humana, un animal, alguna criatura, algo, y así pensar que está presente allí, pero que guarda ciertas cualidades y bueno, tantas cosas en esa parte misteriosa que al hombre le ha llamado la atención. Pero en el caso de Dios, de Jesucristo en este sentido, no es nada misterioso, sino es totalmente claro. Aquí la gente preguntaba y decía: ¿quién es este que está aquí? ¿Un profeta? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su nacionalidad o el pueblo de donde venga? Las referencias bíblicas, las profecías, si era de la ciudad de David, si era de algún linaje, si era de algún tipo de tiempo en el cual había nacido. Y eso era en cuestión de atacar tanto su deidad como también su humanidad. Pero es interesante en el capítulo 8 de Mateo, versículo 29, que tal vez los hombres dudaban de Dios como Jesús, siendo aquí en carne, pero los que no dudaban eran los demonios. Mateo 8:29 dice que los demonios le reconocieron a él y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es increíble que en este caso entes espirituales, demonios, tenían más fe que algunos que estaban ahí presenciando milagros, presenciando su palabra, escuchándolo a él, viéndolo físicamente. Los demonios tenían más fe en esto. Y es que esta parte es completamente real, el hecho de saber que Jesús, Dios mismo entre nosotros, fue hombre. Voy a repasar muchos versículos en este momento al respecto de esta porción de la humanidad de Cristo. Primero, entrar a una definición sobre en qué consiste una persona humana. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, hace referencia a cómo se conforma a un ser humano. Dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para considerar a una persona humana, alguien completamente humano, tiene que tener cuerpo, tiene que tener alma, tiene que tener espíritu.
Jesucristo tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Esta situación nos debe de llevar a comprender entonces que aunque ciertamente era Dios, tenía estos tres elementos que le generaron esta porción natural de ser humano, de ser Dios mismo, pero también humano. Así que la humanidad de Jesús es completa. Él tenía un cuerpo. Mateo 26:12 dice lo siguiente: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. A diferencia de cualquier otra deidad o cualquier otro Dios mencionado, el cuerpo de Jesús era completamente humano, y hace referencia sobre su cuerpo por el hecho de lo que representó en su caso como ser humano. Es un cuerpo que, por cierto, llevó todo el proceso humano de nacer, en cuanto a su encarnación, para venir y nacer de una mujer, un parto natural seguramente, un crecimiento, y la Biblia da testimonio sobre siendo bebé, siendo adolescente cuando tenía 12 años que se perdió en el templo, a llegar a la madurez cuando viene a llevar a cabo su ministerio, los 30 años, un cuerpo que se cansó, que envejeció, que maduró, un cuerpo que tuvo sed, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que se durmió, un cuerpo físicamente, por tal motivo, era completamente humano. Historias, mitos y toda la situación de otros ídolos o dioses que se pueden hacer, se hablan de cosas muy místicas, cuerpos mezclados entre figuras de animales y figuras humanas, cuerpos con formas inmensas, pero no, Jesús tenía un cuerpo humano. También tenía, en este caso, su alma. Juan capítulo 12, versículo 27 dice esto: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El alma de Jesús, el alma estaba turbada. Su alma, en cuanto a lo que para nosotros conlleva esto, es donde residen nuestra voluntad, sentimientos, emociones. Todo eso es nuestra alma. El cuerpo obviamente lo vemos cada día al espejo, nuestro físico, en el aspecto que Dios nos ha permitido tener, pero el alma es la esencia de lo que hay, ¿no? El cuerpo es el estuche, pero lo que somos está dentro, en el alma, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que yo decido, en mi voluntad. Esa es mi alma. Finalmente eso es lo que va a irse delante de Dios. El cuerpo se va a quedar en esta tierra. Pero también poseía un espíritu. Marcos capítulo 2, versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 2:8. Esto habla entonces de que Jesús era completamente humano, para tener un cuerpo, para tener un alma y para tener un espíritu. Y cada uno de ellos generó su reacción, su actividad, como cualquiera de nosotros. Pudo tener situaciones en tentación, claro que las tuvo. El diablo vino y lo tentó, apegado un tanto a su humanidad. La primera tentación, de acuerdo a Mateo capítulo 4, dice: teniendo hambre, el diablo lo tentó para decirle: haz que esta piedra se haga pan. Su humanidad fue tentada. Su espíritu es el que percibe. Tú y yo tenemos un espíritu que de manera, no la podría explicar completamente bien, pero tal vez tú me puedes comprender cuando yo te puedo decir, si tú entras a algún lugar, nadie te ha dicho nada, tú ves a una persona o hay un ambiente y nadie ha hecho algo directamente contra ti, pero dentro tuyo hay algo que no encaja, hay algo que no está dejándote tranquilo, es algo dentro de ti, es el espíritu mismo que tenemos, la esencia espiritual que somos, como para también cuando hay un llamado para poder adorar a Dios, como también para poder saber que tenemos necesidad de algo que nos dé paz y tranquilidad dentro en nuestro espíritu. Y nuestra alma, claro, está en el carácter, que a veces la gente puede llamarle, en la forma de nuestras pasiones, en la forma de nuestros deseos, porque eso es lo que humanamente tenemos. Así que Jesús en esta parte pudo estar teniendo completamente como ser humano toda esta porción.
Él viene entonces también a encontrar, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, el cumplimiento de los tiempos, la voluntad de Dios para que así fuera formado como ser humano. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerda que la intención de Dios al encarnarse a esta tierra y tomar forma humana es con la intención de poder encontrar entre el hombre y Dios un término que fuera Él el mediador. ¿Y cómo podría mediar si no conociera nuestra situación? Tuvo que venirse a ser humano. Tuvo que venir a nacer de mujer, bajo otras promesas de profecías que había, para que por medio de una simiente que era la mujer, poder pisar en la cabeza del diablo, como la promesa de salvación que dijo en Génesis. Así que Jesús en todo esto manifestó su humanidad, su desarrollo humano, sus limitaciones humanas, ya que a través de que seguía siendo Dios, pero se tenía que sujetar a este cuerpo. Él, queriendo estar en muchas porciones, tenía que estar solamente en una, sabiendo que su cuerpo le limitaba para no poder estar en otros lados. Pero en otro momento yo hablaré también de la deidad de Jesús, porque hay cualidades en Dios, de Dios en Jesús, aunque seguía siendo humano. Pero el punto de ahora es que podemos nosotros entender que este Jesús, que Dios mismo entre nosotros, vino a través de su humanidad a cumplir el propósito de Dios de visitar esta tierra, de caminar entre nosotros. Cuando Jesús está en el momento de su sufrimiento y su muerte, Él viene a poder mostrar que su cuerpo, su ser completo, estaba sufriendo. Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 35, narra el momento de cuando es arrestado, de cuando es latigado, de cuando es crucificado. Y en cada instante su cuerpo, su alma, su espíritu manifiestan su humanidad. En otra ocasión, en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando escucha la noticia de un amigo muy querido, Lázaro, que muere, él en su condición humana también se conduele con gente que está sufriendo. Dice la Escritura que llegando a la tumba de Lázaro, aquel que lo amaba, lloró. Dios derramando lágrimas por el afecto, por la humanidad de otro, en este caso Lázaro, de otro ser humano, y él manifestando esta porción. La grande diferencia, y no hablo de religiones para poder decir que esta es una, sino la gran diferencia que hace que Jesús es Dios y que aún este Dios verdadero tiene amor hacia con nosotros, es la siguiente: es un Dios cercano, es un Dios personal. La mayoría de las demás deidades o ídolos que haya, siempre habrá tal vez una distancia y hará que hacer méritos para acercarse a. Aquí el hombre no puede acercarse por voluntad propia a Dios. Él tuvo que venir y tuvo que tomar esta forma humana para que por medio de eso entonces nosotros pudiéramos conocerle a Él. A Dios nadie lo ha visto, solamente a través de Jesucristo. De acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 8, dice que Él nos enseñó, nos mostró a Dios el Padre. Así que Jesucristo, poseyendo este cuerpo humano, vino a mostrarnos en su humanidad la forma, el camino para creer en Dios. Testimonios de gente que lo hayan visto: está Felipe, está Juan el Bautista, cuando lo vio venir, un cuerpo que lo identificó, un cuerpo que lo hizo visible, un cuerpo que lo mostró en actividades, que tocó niños, que sanó enfermos, que comió ciertamente, y que entonces en esa humanidad viene a cumplir toda perfección. Ahora, cuando Jesucristo está aquí en tierra, hay una gran diferencia de Él con nosotros. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4, hablando de la función de sacerdocio que Él hace con nosotros delante de Dios, dice lo siguiente, versículo 14 en adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Cualquiera podría de pronto atribuirle en esa humanidad a Jesús. Bueno, entonces si fue humano, tendría que también a la vez que el humano pecar. Pero esta es la gran diferencia. Y es ahí donde comienza él, en medio de su humanidad, también a dar testimonio de su deidad. Pero a la vez de su deidad, poder mostrar el amor hacia los hombres para que aún padeciendo y teniendo todas estas cuestiones en tentaciones, no pecó. Y eso de no pecar tendría que ver con el poder someter su voluntad a la voluntad de Dios. Porque la mayor prueba que Jesucristo, siendo humano, vino a tener fue en el momento de ir a la cruz. Estando él en el Getsemaní, estando en esa condición donde su alma estaba sufriendo, donde su espíritu se sentía decaído, donde su cuerpo, a través de ahora de estudios bíblicos, de estudios médicos y de estudios científicos, se sabe que cuando él suda sangre es porque el cuerpo, bajo una presión tan inmensa, se dilatan tanto los vasos capilares que entonces la sangre se va hacia el sudor, y por eso es que está sudando sangre. Entonces, en ese colapso, en esa tensión tan inmensa, humanamente, él somete su voluntad a Dios y da esta frase: no se haga como yo quiero, sino como tú, para que se haga tu voluntad. Así que Jesucristo, hombre, como tal, su propósito y razón no es algo que haya sido solo en ocurrencia, casualidad, sino en una intención de Dios acercarnos hacia Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice esto: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el primer deseo de Dios, en el primer tiempo de Dios con los hombres, es tenerlos siempre cerca. Cuando Dios crea el Edén y está allí puesto Adán, su mujer Eva, y el propósito de que se multiplicaran, pudieran sojuzgar, enseñorear la tierra, multiplicar, fructificar, era en esta primera intención Dios estar con el hombre. El hombre se desvía, peca y pierde lo que Dios le había entregado. Y el deseo de Dios nuevamente retomar, a través de toda la historia de la Biblia y la humanidad, retomar el deseo de poder regresar el hombre a esa esencia natural. Por eso dice aquí la Escritura, el deseo de Dios, el propósito de Dios es que nosotros, los hombres, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, no todos son salvos, pero esa es una situación que excede a veces nuestro pensamiento, porque tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con la designación de Dios hacia este respecto, pero de que tiene una oportunidad el hombre para poder ser salvo está en Jesucristo. Versículo siguiente, versículo 5, aclara lo siguiente: porque hay un solo Dios. Aquí descarta todo lo demás. No hay alguien más a quien adorar, no hay alguien más a quien mirar y de quien recibir y de quien tener la certeza de dónde hemos venido. Nos crea solamente un solo Dios, el único Dios verdadero, y se revela en su palabra y se muestra en Jesucristo como el Dios que era invisible, ahora es visible, tiene un cuerpo, se revela como ese Dios salvador. Y entonces dice, hay un solo Dios, y también dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Los hombres y Dios y los hombres han estado separados por el pecado. Ha habido una grande brecha, ha habido un momento en el cual, a través de que el pecado vino, que no es en la esencia como Dios generó al hombre, por esa razón no puede haber esa comunión, no puede haber la luz con las tinieblas. Si las tinieblas están y llega la luz, las tinieblas se van. No puede haber comunión en eso, no puede haber unidad en eso. Es una separación en naturaleza. Por esa razón el pecado no tiene parte con Dios, y por eso cuando Adán y Eva pecaron, dejaron entrar esta falla, esta porción errada en su vida, porque la palabra pecado en su traducción literal es errar el blanco. Dejaron de cumplir el propósito que Dios les había dado, el hombre dejó de cumplirlo, entonces Dios lo saca del Edén y pone una separación. El hombre está separado de Dios, pero Dios es el mismo que viene a hacer ahora la oferta, viene a ser la manera para podernos acercar. Y entonces establece un solo camino, un solo mediador. Dice lo siguiente: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este juego de palabras es increíblemente interesante. Primeramente, Jesús y Cristo son dos palabras para unificar una.
Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido y también significa enviado. Así que uniendo es el Salvador que fue enviado para obviamente salvar al hombre. Cristo, el ungido, el que Dios asignó porque no había nadie más y porque Dios mismo tuvo que venir del cielo y vino entonces a tener la siguiente característica, que es siendo humano. Jesucristo, hombre. En esa humanidad, Él era el único capaz de generar esta unidad, esta unión, esta relación, esta cercanía con el hombre. ¿Cómo lo logró? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 11, menciona cómo llevó a cabo esta reconciliación por medio de la cruz. Versículo 11 en adelante. Por tanto, Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Con este verso aclaro varias cosas. Primero, la carta que estamos leyendo, Efesios, está dirigida a un pueblo que es pueblo de Éfeso, que son griegos. Los griegos no han conocido la palabra de Dios en cuanto al pueblo judío, que fue toda una nación instruida en la ley, en las enseñanzas, en las ordenanzas de cómo acercarse a Dios por medio de la ley ceremonial en cuanto a sacrificios, rituales y ordenanzas que establece la ley judía. Los efesios no son pueblo de Dios en carne, hablando de descendencia judía. Para los judíos la genealogía es muy importante. De hecho, en algún momento, si un judío no podía comprobar su genealogía, no era del pueblo. Y otra cosa más, dice aquí que estos gentiles antes eran llamados incircuncisos, porque resulta que cuando Dios llama a Abraham para poder hacer en él la promesa de una nación, hace un pacto con él. Génesis capítulo 18 dice que si pudiera contar las estrellas o contar la arena del desierto, así vendrían a ser todos los hijos que Dios le está concediendo a Abraham, aunque Abraham no tenía hijos. De hecho, la historia cuenta que su esposa era estéril y ellos ya eran de edad muy adulta. Pero por la gracia de Dios, su milagro y su bondad, procrean un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y en Isaac era llamada su descendencia. Y aquí nuevamente, en esa humanidad y carnalidad, el hombre se desvía. Abraham se equivoca, peca con esta decisión en cuanto a tener a un hijo fuera de la voluntad de Dios, que es Ismael. Y Dios solo retoma al hijo de la promesa, que es Isaac, para que en ella sea llamada su descendencia. Y todo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob son de linaje circuncisos, porque es el pacto que Dios hizo en ellos para poder entonces reconocer que eran pueblo de Dios. Si un judío no comprueba su descendencia y no está circuncidado de acuerdo a la ley judía, no es parte del pueblo de Dios. Cuando esto hace referencia Pablo a los de Éfeso, les está diciendo ahora, ustedes tienen la oportunidad de ser del pueblo de Dios, en este caso la iglesia de Cristo, porque es lo que ahora Dios estaba estableciendo por medio del Evangelio, y de poder ser pactados, ya no en una circuncisión física como eran los judíos, ahora una circuncisión, más adelante lo explica, en el corazón, para que entonces nosotros ahora seamos también del pueblo de Dios. Sigo leyendo esta parte. Dice el versículo 12: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, refiriéndose nuevamente al pueblo. Y cuando dice ciudadanía es siendo parte de, y el ser ciudadano de algún lugar nos implica derechos, responsabilidades, pero es un reconocimiento que se nos da en una nacionalidad. Cualquier persona puede andar en cualquier país, es verdad, pero solamente los ciudadanos ejercen derechos y también tienen beneficios. Así que ciudadano de Israel, el pueblo de Dios, solamente viene a darse por la adquisición de esa nacionalidad, de esa salvación que se da en Jesucristo. Leo adelante. Dice, y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, este pero es maravilloso, porque con ese pero incluye la obra de Cristo Jesús, hombre, para nosotros aquí en la tierra. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto de la sangre de Cristo está hablando de su sacrificio.
Jesucristo no solamente fue un buen maestro, no solamente vino a dar una buena enseñanza, Jesucristo se sacrificó para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así que por la sangre de Cristo nosotros hemos sido hechos cercanos. Versículo 14. Porque Él, refiriéndose a Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, quitando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Jesús, estando aquí en cuerpo, físicamente, cumplió toda la ley. Cuando fue con Juan el Bautista, Juan no lo quería bautizar y le dijo: es necesario que pueda ser bautizado para que se cumpla. Cuando fue con María, su madre, al nacer, era necesario que naciera de mujer. Cuando fue presentado al templo para poder presentar la ofrenda, era necesario. Todo lo que Jesús llevó a cabo Jesús en cuerpo era necesario, porque era la única manera. Y dice más adelante, versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Aquí habla de la forma en la cual Él anuló esto, y lo hizo a través de ir a la cruz. Colosenses capítulo 2, 14, 15 y 16 dicen que en la cruz del Calvario Jesús fue que tomó el acta que estaba en contra nuestra, exhibió y derrotó a todas las enemistades, todo lo que estaba en contra nuestra, y lo rompió para que nos hiciera libres por Cristo Jesús. Después dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada para con Dios por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesucristo hombre es la única forma en la cual Dios estableció y fue propicio en esa humanidad para llevar a cabo todo lo necesario y ofrecer este camino de salvación. Pero también Jesucristo es Dios mismo estando aquí en la tierra. Yo te invito a creer en Jesús, el Hijo de Dios, el que se encarnó, el que vivió como ser humano, el que nos enseñó el comportamiento en nuestra carnalidad, cuerpo, alma y espíritu, pero a diferencia de nosotros en lo pecó para ofrecernos salvación y vida eterna. Si tú decides creer, entenderás que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Te invito a que lo recibas en tu pensamiento, lo invites a tu vida, lo establezcas en tu corazón y permitas que, así como en la primera promesa que leímos de 1 Tesalonicenses 5:25, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sean santificados para que el Señor te reciba completamente. Que esta palabra te bendiga y que sea de mucho crecimiento para tu vida. Que Dios te bendiga. Invítalo a tu vida, cree en Él. Y la única forma en la que el hombre logra accesar por medio de Jesucristo, el que se encarnó, el que padeció, vivió, cumplió las ordenanzas como hombre. Nadie más lo podía llevar a cabo. Lo que para la carne era difícil, Él en su carne cargó todo eso. En el libro de Romanos, o en la carta a Romanos, en el capítulo 8, dice que lo que era imposible para nosotros en la carne fue posible, y es posible solamente por lo que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y era necesario que fuera a la cruz, era necesario que estuviera con su cuerpo allí en esa cruz, allí clavado. A lo mejor la gente puede, o a través de la historia, el hombre puede atacar este punto de Dios, Dios hombre, para decir que no existió Jesús, para decir que no hubo resurrección, para decir que no hubo ningún sacrificio, para decir que no hay algo más históricamente que haga referencia a Jesucristo. De entrada partió el tiempo en dos. Hay testimonios arqueológicos de todo ello, hay testimonios escritos de todo lo que, de aquellos que lo vivieron y que lo vieron físicamente a Él. Sin en cambio sería plantearlo al revés. Si dicen que no existió, si dicen que no hubo tal, ¿por qué lo atacan tanto? Si en verdad no existió, si en verdad no estuvo. Más bien es por el contrario, por cuanto se encontró físicamente, caminó en esta tierra, fue palpable su presencia, por esa razón es muy atacado. Pero si así en esta misma idea tú puedes comprender que Jesucristo es Dios mismo en carne y hueso,
para haberse manifestado aquí, puedes obtener una fe que te lleve a la vida eterna. La parte última de Efesios que leí, versículo 19, hace una invitación hermosa. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso el poder saber que no solamente seremos ciudadanos de una nación, sino somos de una familia, y esa familia es espiritual, la familia de Dios. Recibe a Cristo, cree en Él, reconócete pecador, reconoce tu necesidad de poder tener una comunión con Dios y permítele que Él te añada. Ya no seas extranjero, ya no seas desconocido, ya no seas rechazado, seas ahora invitado y arropado a la familia de Dios. Ahí en tu casa, ahí donde te encuentres, tómate estos minutos y a través de una oración muy sencilla, pero muy desde dentro de tu persona, desde dentro de tu alma, desde dentro de tu espíritu, permite que el Espíritu Santo hable a ti, te dé esa vida para que puedas recibir la salvación tan grande que solamente hay en Jesucristo. Dile estas palabras: Señor Jesús, yo creo que eres Dios y que viniste a este mundo, que a través de una virgen, la Virgen María, te encarnaste, que fuiste a morir en la cruz por mis pecados. También creo que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de todo corazón y declaro que soy pecador y te pido perdón por mis pecados y decido creer en ti y someterme a tu voluntad, ser obediente a tu palabra, dejarme guiar por ti y aprender cada día de quién eres tú. Te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Queridos amigos, hermanos, quiera el Señor que toda esta palabra en tu corazón dé fruto de salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.